Me presento, mi nombre es Adriana Moreno, yo soy líder de emprendimiento del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UTP. Lidero emprendimientos de base tecnológica porque el Centro de Innovación tiene un enfoque de Industrias 4.0. Nos acompaña del Centro de, ¿cómo se llama, Juan? Centro de Desarrollo Empresarial, gracias, te leí los labios, a Juan Carlos Gruber. Y nuestro invitado especial, Luis Hernando Montañez Bernal, administrador de empresas, especialista en gestión tributaria, funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en los últimos 32 años y actualmente es el jefe del Grupo Interno de Trabajo de Formación Tributaria. Les recuerdo que estas capacitaciones van a ser certificadas por el SENA, pero tienen que estar dentro de Sofía Plus. En un momentico les pongo en el chat el enlace y pues tienen que participar en las 3 sesiones. Son sesiones muy cortas, son sesiones de 1 hora, pero son, mejor dicho, a lo que vamos. Entonces, don Luis Hernando, bienvenido y muchas gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros. Qué pena, se me había olvidado antes de darte la palabra. Si tienen alguna inquietud, vamos a abrir el chat. Nos escriben las preguntas por ahí y nosotros luego, al final, abrimos un espacio para solucionarlas. Listo, don Hernán. Bueno, Adriana, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial para la Universidad Tecnológica y el SENA y el agradecimiento por permitirnos hacernos parte con nuestro tema tributario frente a estas jornadas de los emprendedores, que nos parece que podemos contribuir de una manera muy positiva para que sus diferentes actividades pues se encaminen de una manera lo más correcta posible. Lastimosamente el tiempo es muy corto para todo lo que hay que decir, por lo tanto vamos a tratar de maximizar este tiempo para que podamos dejar algunas cositas claras. En el día de hoy, trayéndoles un saludo muy cordial de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, les voy a hablar de un tema específico que es el régimen simple de tributación. Yo sé que se pueden generar muchas inquietudes, qué rico que esto hubiera podido ser presencial para que interactuáramos de una manera más directa, pero aprovechando esta tecnología, entonces vamos a utilizar el chat para generar cualquier inquietud. ¿Cuál es el tiempo de la charla? 1 hora, están preguntando ahí precisamente. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible, tratando de dejar 4 o 5 punticos lo más claro que nos queda, que no sea posible, valga la redundancia. Entonces yo voy a compartirles un archivito y con base en ese vamos entonces a trabajar, porque como les digo, hay que maximizar el tiempo y bueno, aquí se me pierde el chat, pero pues voy a tratar de ubicarlo nuevamente aquí, eso, para ir viendo lo que vayan diciendo. Bueno, ¿qué es el régimen simple de tributación? Entonces, digamos que normalmente los tributos los pagamos de diferente forma y hay tributos de orden nacional, como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto al consumo, y hay unos impuestos de carácter municipal como lo son el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Entonces, esos impuestos se han venido pagando de manera, lo que llamamos dentro del régimen ordinario, de manera separada. Le pagamos al municipio lo que le corresponde al municipio, le pagamos a la nación lo que le corresponde a la nación. Y cada uno de esos aspectos ha tenido, digamos, como su reglamentación separada. Entonces, en búsqueda precisamente de facilitarle a los contribuyentes, a los empresarios, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Hagamos un paréntesis ahí. Sabemos que en cualquier actividad económica que desarrollemos en nuestro territorio, nos tenemos que ver la cara con el tema impositivo. En algunos casos no nos tocará pagar impuestos, en otros nos tocará pagar un poquito, en otros tocará pagar un poquito más. Pero entonces siempre vamos a tener que ver con esa materia. Ese no es un tema que podemos sacarle el cuerpo si queremos desarrollar una actividad empresarial en debida forma. O como lo decimos, y me van a escuchar esta palabra muy frecuentemente, de una manera formal,
debidamente formalizados frente a los tributos. Y eso es lo que precisamente persigue la universidad y persigue el SENA con estas capacitaciones, que los empresarios conozcan cuáles son sus obligaciones a la hora de enfrentarse en el desarrollo de la actividad económica. Entonces, les estaba diciendo, el gobierno nacional en la búsqueda de facilitarle a los empresarios el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, propuso al Congreso de la República y logró la aprobación del régimen simple de tributación. ¿Qué es el régimen simple de tributación? Es una nueva forma en que los empresarios se relacionan con las autoridades tributarias. Observen que digo las autoridades tributarias. Entonces, en este régimen lo que se hace es fundir tanto los impuestos de corte nacional como los de corte municipal para que se puedan presentar de una manera integrada. Entonces, en el régimen simple de tributación vamos a encontrar un primer impuesto. Ese impuesto es el impuesto simple y el impuesto simple lo que hace es sustituir al impuesto sobre la renta. Entonces, en ese orden de ideas, la finalidad del impuesto o del régimen simple de tributación o las finalidades son tres. La primera, reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las cargas formales? Son todos esos elementos procedimentales que hay que cumplir para poder tener al día nuestras obligaciones. Pongámoslo en términos bien sencillos, presentar las declaraciones tributarias. Entonces, una empresa, hablemos de una persona jurídica, digamos que es la que nos facilita más el análisis o el comparativo de lo que es estar y lo que es no estar en el régimen simple de tributación. Entonces creemos una SAS, aquí imaginariamente. La SAS, desde el mismo momento en que se crea, empieza a tener obligaciones de carácter formal, que se concretan en qué: presentar una declaración de renta anual, 12 declaraciones de retención en la fuente durante el año, 6 declaraciones de IVA durante el año y tal vez sí, tal vez no, 6 declaraciones del impuesto al consumo durante el año. Y adicionalmente a eso, los 6 pagos anticipados del impuesto de industria y comercio que se le paga al municipio, más una declaración anual de ese mismo impuesto. Entonces estamos hablando de 1 más 12, 13, más 6, 19, más 6, 25, más 6, 31, más una 32 obligaciones formales que esa sociedad posiblemente tendrá que cumplir durante el año. Entonces viene el régimen simple de tributación y le dice, venga, yo le cambio esos 32 cumplimientos que debe hacer durante el año por una declaración anual de IVA, 6 pagos anticipados del impuesto simple y una declaración anual del impuesto simple, o sea, 8. Entonces estamos cambiando 32 documentos por simplemente 8, ¿sí? Ahí ya estamos reduciendo las cargas formales para el contribuyente. Y además hablamos de reducir la carga sustancial. ¿Qué es la carga sustancial? Es ni más ni menos que lo que hay que pagar de impuestos. ¿Qué significa eso? Que el impuesto simple maneja unas tarifas que en muchos casos le permite a los contribuyentes pagar menos impuestos. Ustedes dirán, este está cañando. No, la idea es que ustedes pueden en un momento dado entrar a hacer verificaciones, a hacer cálculos con respecto a lo que paga el contribuyente, de tal manera que se van a dar cuenta que sí es cierto que en muchos casos, no en todos, porque obviamente habrá quienes el régimen simple no les sirva, pero en muchos casos el valor a pagar por impuestos es menor. ¿Y cómo vamos a hacer para comparar esos impuestos? Sencillamente cogemos lo que paga en el régimen ordinario, es decir, los impuestos nacionales y los impuestos municipales de manera separada y los comparamos con lo que se paga en un solo trámite que es del impuesto. Eso entonces nos lleva al cumplimiento de la segunda finalidad, que es simplificarle y facilitarle al contribuyente el cumplimiento de todas sus obligaciones tributarias. Y eso de contera implica que si de pronto se le llega a olvidar el cumplimiento de alguna obligación, pues hombre, no van a ser tantas las sanciones como sucede en el régimen ordinario. Cualquier declaración que se le olvide presentar de esas 32 declaraciones que mencionamos, le genera como mínimo una sanción mínima que hoy día vale 380.000 pesos. Y créanme, muchos contribuyentes se ven abocados a pagar esas sanciones porque sencillamente uno se despista en otras actividades.
¿Cuál es la actividad principal del comerciante o del empresario? Pues atender su empresa. Eso, para eso es que la montó. Y entonces detrás de eso se les olvida el cumplimiento muchas veces de este tipo de obligaciones y cuando caen en la cuenta se les ha pasado 1 o 2 días y la sanción es inexorable. Pero el régimen simple de tributación trae una tercera finalidad, que precisamente por eso les decía que me van a escuchar mucho esta palabra, es impulsar la formalización. ¿Por qué? Porque es mostrarle al empresario que trabajar de manera organizada, de manera legal, si le queremos utilizar ese término, le va a traer muchos beneficios y en muchos casos le va a ser más barato trabajar. Por ejemplo, mencionemos un solo aspecto, el tema de la financiación. Un empresario, un emprendedor cualquiera como van a ser ustedes, que se organice y se formalice, pues pueda tener la posibilidad de acceder a créditos con instituciones legalmente constituidas a unas tasas razonables y no tener que caer, como a muchos les sucede, caer en el proceso de utilizar financiación extrabancaria, llamémoslo claramente, gota a gotas o prestamistas que les manejan unas tasas de interés muchísimo más altas. Estas tres finalidades entonces las tenemos que cumplir y para eso pues obviamente el contribuyente tiene que cumplir con obligaciones formales y la primera de ellas es inscribirse en el RUT. Para inscribirse en el RUT existen varias posibilidades en las empresas nuevas. Esas empresas nuevas pueden obtener su RUT precisamente en el mismo momento en que se inscriben ante la Cámara de Comercio. Y si son personas naturales que se quieren acoger al régimen simple de tributación, ya veremos quiénes pueden hacerlo, pues pueden utilizar bien sea la página de la DIAN o simplemente hacerlo en la aplicación de la DIAN. Ok. Esto que está, bueno. El régimen simple de tributación entonces nos trae como beneficios principales. Ya les decía, es la sumatoria de varias obligaciones en una sola. Entonces, en una sola declaración anual, el contribuyente acogido a este régimen va a poder pagar hasta 6 impuestos. El impuesto simple, que ya les decía, sustituye al impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, ganancia ocasional, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Son una serie de impuestos entonces que paga el contribuyente todos en un solo trámite. Y con un solo pago hace el anticipo bimestral de estos mismos impuestos y del IVA que ya les mencionaba. Entonces, en vez de estar pendientes de varias obligaciones puntuales, entonces lo resumimos en un solo formulario. Pero como si eso fuera poco, lo que ya hemos dicho, que se disminuyen las obligaciones de carácter formal y que las tarifas que se van a utilizar, para calcular el impuesto son tarifas que van a llevar a un cálculo inferior al que normalmente se paga. Pero adicional a eso, el que se acoja al régimen simple de tributación tiene unos beneficios que son claramente una disminución del impuesto a pagar. El primero de ellos es el poder restar del impuesto a pagar lo que haya pagado por pensiones. Entonces, sigamos con el ejemplo de la empresa, de la persona jurídica. Tiene, por decir algo, 2 empleados. En este momento hay un artículo del Estatuto Tributario que le permite a esa empresa, bajo ciertos criterios, dejar de pagar lo correspondiente a la salud, al SENA y a bienestar familiar que le corresponde pagar a los patrones. Pero igual tiene que seguir pagando la parte correspondiente a las pensiones. Si ese empresario se acoge al régimen simple de tributación, además de no tener que pagar la parte de salud, del SENA y de bienestar familiar, lo que paga por pensiones, que obviamente sí lo tiene que pagar, pero en cada bimestre lo va restando del impuesto a pagar. O sea, ¿a qué equivale? Que está recuperando ese valor de las pensiones pagadas. Y uno dirá que sí, es un valor pues un poco bajo, si lo miramos en términos de pesos, pero eso en el año suma. Pensemos nomás en lo siguiente, un trabajador de salario mínimo, o sea, está el salario mínimo en este momento en 1 millón de pesos,
¿cuánto tiene que pagar el patrón por pensiones de cada uno de sus trabajadores? El 12%. Es decir, que cada mes tendrá que consignar 120.000 pesos a título de pensión por ese trabajador. En 2 meses son 240.000 pesos que le va a restar al impuesto que liquide en cada uno de esos bimestres. Es decir, 1.440.000 pesos en el año. Si a cualquiera de nosotros nos dicen que frente al impuesto que tenemos que pagar, vamos a poder rebajarle 1.440.000 pesos, la pregunta que yo me hago, ¿será que nos interesa? Y evidentemente yo considero que la respuesta unánime es claro que sí nos interesa rebajar 1.440.000 pesos en impuesto por cada trabajador legalmente contratado y al cual le estamos pagando un salario mínimo durante todo el año, a precios pues del 2022. Como si eso fuera poco, entonces el régimen también contempla que de todos los pagos que reciba el empresario a través de los medios electrónicos puede restar el 0.5% de ese impuesto o restarle al impuesto el 0.5% de esos ingresos más bien. Entonces, uno dirá, pero pues eso no es muy representativo, puede que no sea muy representativo, pero pensemos hoy que gracias a la utilización de las fuentes informáticas y los medios electrónicos, la mayoría de los pagos que se pueden realizar o que se pueden recibir en las empresas corresponden a pagos electrónicos, bien sea tarjetas débito, crédito, transferencias bancarias, etc. Entonces ahí tenemos dos fuentes importantes de reducción del impuesto y que nos muestran que evidentemente este régimen es así. Hay otro tema que va a favorecer el flujo de caja de los empresarios y es que los que se acogen al régimen simple de tributación no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarla. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese tema de retención en la fuente? La retención en la fuente como tal no es un impuesto, ¿sí? La retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto. Entonces, por ejemplo, nosotros como empleados estamos en muchos obligados a presentar declaración de renta y por lo tanto a pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, lo que hace la empresa donde nosotros trabajamos es cada mes hacernos una retención en la fuente, es decir, retirarnos del sueldo un pedacito como abono a ese posible impuesto que tenemos que pagar. Entonces lo mismo le sucede a las empresas. Esta persona jurídica que nos inventamos ahorita hace sus ventas y los compradores, si son otros empresarios obligados a retener la fuente, por decir algo, a una factura de 1.000.000 de pesos por una mercancía, no le van a pagar el millón completo, sino que le van a retirar el 2.5% a título de retención en la fuente y le van a pagar el excedente. 2.5% sobre 1.000.000 de pesos puede que no sea muy representativo, pero eso sumado a todas las ventas que haga durante el mes esa empresa, pues evidentemente le va a generar una disminución en el flujo de caja. Entonces aquí se le está diciendo, por estar en el régimen simple de tributación, no le van a practicar esa retención en la fuente. Y adicionalmente, disminuyéndole las obligaciones porque tampoco tiene que entrar a practicar retención en la fuente, excepto en los pagos laborales que haga el empresario. Pero los pagos laborales sujetos a retención en la fuente, básicamente pudiéramos decir que están por el orden de 4,5 millones de salario o de sueldos hacia arriba. Y seamos sinceros que los salarios que se pagan en nuestras empresas, en la mayoría de los casos, distan mucho de esa cifra, y entonces también serán valores que no están sujetos a retención en la fuente. El pago del régimen simple de tributación, ya les dije, se realiza a través de anticipos bimestrales en un formulario que es el formulario 2593, en donde se liquida el valor del impuesto. Pero entonces hemos hablado de liquidar el valor del impuesto, pero no hemos dicho cuál es la base sobre la cual se liquida el impuesto. Para este efecto, se toma lo que normalmente se ha venido utilizando en la liquidación de los impuestos municipales, y esa base es son los ingresos brutos por la actividad. Entonces, sobre la base de los ingresos brutos es que se va a entrar a determinar el monto del impuesto a pagar.
En los municipios, para los municipios y los distritos, este régimen trae unos beneficios porque lo que se hace, como ya hemos venido diciendo, es formalizar a los sectores productivos de los municipios. Ustedes de pronto estarán de acuerdo conmigo que cuando vamos a los municipios encontramos muchos empresarios que siguen trabajando de manera informal. ¿Por qué? Porque siempre han considerado que si se formalizan tienen que pagarle un poco de plata al municipio y un poco de plata a la DIAN o a la nación, y entonces no les interesa. Pero si van a tener una oportunidad de acogerse a un régimen mucho más simple y con unas tarifas mucho más sensatas, por decirlo de alguna manera, entonces pues se entrarán a formalizar. Y eso obviamente mejorará las finanzas de los municipios y en general mejorará la economía del país. Para efectos del régimen simple, todas las actividades económicas, como vamos a ver ahorita, se dividen en 4 grupos. Y en el grupo número 1 aparecen actividades de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y las peluquerías. Entonces, se estableció que quienes se acojan al régimen simple de tributación y pertenezcan a ese grupo, entonces sencillamente no son responsables de IVA. Entonces, ahí adicionalmente se les está quitando otra obligación formal, el hecho de tener que estar pendiente de recaudar el IVA, de pagar el IVA en las compras, de hacer las cuentas bimestrales de cuánto es que tienen que consignar a título de IVA. Una ayuda adicional es que hoy día todos los empresarios deben expedir factura electrónica y los que estén en el régimen simple de tributación no son la excepción. Existe también un software gratuito de la DIAN para expedir las facturas electrónicas que está disponible para ser utilizados por todos los contribuyentes. Aquí se menciona específicamente a los del régimen simple de tributación, pero esa solución gratuita la pueden utilizar cualquier contribuyente que deba expedir factura electrónica. Y para este año 2022 específicamente, aquellos empresarios que se dedican a las actividades de expendio de comidas y bebidas, lo que llamamos comúnmente los restaurantes y los bares, pero que únicamente se dediquen a esa actividad, por el año 2022 se les eximió de la obligación de cobrar el impuesto nacional al consumo, que es un 8% del valor de las ventas. Entonces, otra obligación formal que se les quitó, aunque esta, pues, como les digo, está de manera temporal por el año 2022. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple de tributación? Es una amplia gama de personas las que pueden, o de empresarios que pueden pertenecer. Cualquier persona natural o persona jurídica que esté desarrollando su actividad bajo una estructura empresarial. ¿Qué es eso de estructura empresarial? Pongámoslo en términos sencillos, que para desarrollar la actividad tenga que incurrir en costos y gastos. Por ejemplo, un contador que abre una empresa de asesorías contables y lo primero que tiene que conseguir es una oficina en la cual va a pagar arriendo, va a pagar servicios públicos, de pronto contrata a una persona como auxiliar, entonces le va a pagar un salario, etcétera. O sea, está incurriendo en costos y gastos para desarrollar esa actividad. A diferencia, por ejemplo, digamos un odontólogo que lo contratan por prestación de servicios, digamos, en confamiliar. Ese odontólogo se levanta todos los días, se va a ir a desarrollar su actividad personal del servicio, porque él como odontólogo presta su servicio de manera directa, pero él se va para la clínica confamiliar, allá tiene el consultorio, tiene todos los equipos de odontología, le entregan los suministros, fuera de eso le dan la bata para que se identifique, es decir, él no está incurriendo en ningún costo. En ese caso, él no está desarrollando la actividad bajo una estructura empresarial. Para diferenciarlo, ese mismo odontólogo, digamos que en Confamiliar trabaja medio tiempo, pero por la tarde monta su consultorio particular. Ahí ya le toca comprar por su propia cuenta los insumos, etcétera. En ese caso ya tiene una estructura empresarial en el consultorio. Y otra de las reglas es que el total de los ingresos brutos del año anterior esté por debajo de 100.000 VTs. ¿Qué es la VT? Simplemente es una unidad de medida que llamamos unidad de valor tributario, que se establece el valor individual para cada año. Este año vale
38.004 pesos, el año pasado valía 36.308 pesos, entonces nos dice que las empresas que tengan ingresos brutos por debajo de 100.000 VTs el año inmediatamente anterior, es decir, que para este año se pudieron acoger al régimen simple de tributación aquellos que tuvieron ingresos por debajo de 3.630.800.000 pesos. Miren que ese tope es bastante alto. ¿Cuántas de nuestras empresas tienen ingresos brutos en el año por encima de 3.600 millones de pesos? Pues afortunadamente tenemos muchas, pero también por debajo tenemos una cantidad muy importante a las cuales se pueden acoger a este régimen. Y obviamente, pues, pertenecer al régimen simple de tributación es una garantía, por lo tanto, lo que se espera es que sean cumplidos con sus obligaciones tributarias. De igual manera, hay unas excepciones de algunas personas que no se pueden acoger a este régimen. ¿Quiénes? Las personas jurídicas extranjeras o los establecimientos permanentes. El régimen simple de tributación es un régimen establecido en Colombia, para los colombianos. Entonces, si son personas jurídicas extranjeras, no les vamos a dar estos beneficios, ellos que tributen en el régimen ordinario. Si son personas naturales, así sean colombianas, pero que no tienen residencia en el país, tampoco se pueden acoger. O aquellas personas naturales que dentro de sus actividades se encuentren elementos propios del contrato de realidad laboral o legal y reglamentaria. Caso concreto, el ejemplo que les puse del odontólogo. El odontólogo por la mañana está cumpliendo con su actividad en Confamiliar y por la tarde abrió su consultorio particular, pero en la mañana, a pesar de que está contratado por prestación de servicios, se dan las figuras o los elementos del contrato de realidad laboral. ¿Por qué? Porque él ya tiene que cumplir un horario, tiene que prestar su servicio de manera personal y obviamente está recibiendo una remuneración. Entonces, ese hecho de que sea como una especie de contrato laboral le impide pertenecer al régimen simple de tributación. Aquellas empresas que sus socios o administradores tengan un contrato laboral con un tercero y ese tercero sea quien contrate a la empresa. Eso les impide pertenecer. Es para evitar esas triangulaciones que se pudieran dar y que en un momento dado, pues obviamente van a terminar corrompiendo el sistema tributario. Tampoco pueden pertenecer las filiales, subsidiarias, agencias sucursales de empresas extranjeras, los accionistas de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior, las entidades financieras y aquellas empresas que que nazcan producto de una división, escisión o segregación de otras empresas más grandes. Y aquí hay unas actividades puntuales a las cuales les está prohibido acogerse al régimen simple de tributación. Por ejemplo, aquellas actividades de microcrédito, las empresas que se dediquen al factoring, los servicios de asesoría financiera y estructuración de créditos, la generación, transmisión de energía eléctrica, actividades de fabricación e importación de automóviles, la importación de combustibles, las armas, la actividad de producción o comercialización de armas de fuego, municiones, etc. Y me salté adrede el segundo punto que dice actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos o en general actividades que generan lo que la norma llama ingresos pasivos y que sus ingresos pasivos representen el 20% o más del total de sus ingresos. ¿Qué es eso de ingresos pasivos? Son aquellos dineros que percibe una persona, un empresario, digámoslo popularmente, sin mover un dedo. Por ejemplo, yo tengo un edificio y tengo todos los apartamentos alquilados, ¿sí? Sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, estoy recibiendo mensualmente los arrendamientos y eso pues me está generando un ingreso. Pero ahí estamos precisamente frente a un ingreso pasivo, ¿sí? Diferente al empresario que tiene una fábrica o que tiene un almacén donde compra y vende mercancía. Esas personas están desarrollando una actividad o sea, están haciendo un ingreso totalmente activo, que es el que les permite pertenecer a este régimen. Les había dicho entonces que en el régimen se toman la totalidad de las actividades económicas y se dividen en 4 grupos. En el grupo número 1, como ya lo habíamos mencionado, vamos a encontrar las tiendas pequeñas,
los mini mercados, los micromercados y las peluquerías. En el grupo 3 vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los servicios profesionales de consultoría, interventoría, es decir, aquellas, incluidas las profesiones liberales, donde predomina el factor intelectual, ¿sí? Todas aquellas actividades de servicios personales, pero donde el factor intelectual es el que predomina. En el grupo número 4 vamos a encontrar los expendios de comidas, de bebidas y el servicio de transporte. Y el grupo número 2, que siempre lo dejo de último, es aquel que nos involucra todo lo que tiene que ver con comercio al por mayor y al detalle. Los servicios técnicos y mecánicos, observen, servicios personales, pero que en los cuales predomina el factor material sobre el intelectual. Los servicios de electricistas y albañiles, construcción, los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y en general todas las actividades que no estén incorporadas en los otros tres grupos quedarán en el grupo número 2. ¿Y por qué es entonces importante determinar a cuál de los grupos vamos a pertenecer? Porque entonces en esos grupos es donde se va a determinar el monto del impuesto que vamos a pagar. Entonces, si tengo un mini mercado y mis ingresos en el año estuvieron por debajo de 6.000 VTs, voy a pagar una tarifa de impuesto del 2%, ¿sí? Pero resulta que dentro de ese impuesto está incluido lo que le corresponde al municipio y lo que le corresponde a la nación. Es decir, el impuesto que se calcula aquí se divide en dos partes, una parte para el municipio y la otra parte para la nación. Y esa parte que le corresponde a la nación es la a la que le podemos restar los valores que mencionamos ahora. Es decir, lo que pagué por pensiones de mis trabajadores, ¿sí? Y lo que el 0.5% de lo que recibí a través de los canales financieros. Si estoy hablando del grupo número 2, comercio, entonces los ingresos hasta 6.000 VTs van a tener una tarifa del 1.8%. En el caso de los ingresos del grupo número 3, vamos a estar hablando entonces de una tarifa hasta 6.000 VTs del 5.9. Entonces observen que las tarifas van variando de acuerdo al grupo. La buena noticia que podríamos tener en este momento es que en la reforma tributaria que se presentó al Congreso, para el grupo número 3, es decir, donde están involucrados los profesionales independientes y en general todas aquellas actividades donde el factor intelectual es el que prima, estas tarifas que están en este momento entre el 5.9 y el 14.5% van a disminuir de una manera importante. Si mal no recuerdo en este momento, la tarifa máxima va a quedar en el 8%. Entonces, es muy importante porque este grupo ha sido, digamos que, el más golpeado con este régimen simple de tributación y aún así hay muchos que pertenecen al régimen, al RST y se han visto beneficiados. Si la tarifa se reduce aún más, pues obviamente van a salir beneficiados. Tenemos también estas mismas tarifas, pero calculadas en términos bimestrales, que simplemente es tomar los rangos, que para el caso del grupo número 1 lo teníamos entre 0 y 6.000, dividirlo por 6 y nos queda de 0 a 1.000 el 2%. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Los empresarios pueden en un momento dado tener o tienen la posibilidad de desarrollar actividades que pertenecen a diferentes grupos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacen es identificar cuántos son los ingresos de cada uno de los grupos y mirar qué tarifa les corresponde a ellos. Y sencillamente toman la tarifa que sea la más alta y se la aplican a la totalidad de los ingresos. Es muy normal, eso sí, en nuestras empresas que se desarrollen actividades mixtas, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. Pero tener en cuenta también que en el consolidado van a terminar muy seguramente pagando un impuesto muy inferior al que pagarían en el régimen ordinario.
Los 4 grupos entonces tienen como característica similar el hecho de que se hacen anticipos bimestrales. Ya les decía, si el contribuyente desarrolla actividades de diferentes grupos, se toma la tarifa más alta. Las ganancias ocasionales se les liquidan los impuestos de manera separada, porque ese es digamos que un régimen diferente, pero lo que hace es incluirse la información dentro del mismo formulario. Eh, los ingresos no constitutivos de renta se siguen respetando, es decir, los que sean ingresos no constitutivos de renta se excluyen para efectos de la base del impuesto a pagar. Para los alimentos y bebidas, o sea, el impuesto al consumo, se debe agregar el 8% del impuesto al consumo, pero no olvidemos que para el año 2022, quienes sean responsables de restaurantes y de bares que pertenezcan al régimen simple de tributación y únicamente, ojo con esta frase, únicamente desarrollen esa actividad, no tienen que cobrar el 8% durante el año 2022. Pero si tienen eh, otras actividades, pues obviamente entonces van a tener que cobrar ese 8%. ¿Cómo se acogen los contribuyentes al régimen simple de tributación? Como primera medida, digamos que acogerse al régimen simple de tributación puede ser voluntario, pero también existe la posibilidad de que la DIAN adelante algunas actividades y de manera oficiosa incluya dentro del régimen simple de tributación a contribuyentes que no se han querido formalizar, más bien a empresarios que no se han querido formalizar y por eso todavía no son contribuyentes, o a aquellos que ya estando formalizados, pues por algunas circunstancias de orden práctico o porque las actividades económicas así lo aconsejen, pues podrán ser reclasificados al régimen simple de tributación. Sin embargo, esta última parte, tanto la inscripción de oficio como la reclasificación, es un tema que todavía no se ha reglamentado adecuadamente, pero que también va a quedar incorporado dentro de la reforma tributaria que se está trabajando. Entonces habría que esperar cómo lo van a realizar. Para aquellos que se quieran acoger voluntariamente al régimen simple de tributación, lo pueden hacer si son empresas que ya existían, lo pueden hacer durante los meses de enero y febrero de cada año. Es decir, las empresas que ya existen y que en este momento estén interesadas en acogerse al régimen simple de tributación, les toca esperar hasta el próximo mes de enero y febrero del año 2023. Pero ustedes, emprendedores, que van a iniciar y por primera vez se van a inscribir ante la Cámara de Comercio, en el momento en que se estén inscribiendo, si desean, pueden acogerse al régimen simple de tributación. Pero, ¿cuál debe ser el criterio para que ustedes determinen si se van a acoger o no al régimen simple de tributación al momento de crear su empresa? Que hayan hecho el análisis correspondiente de cuál de los dos regímenes les es más conveniente, si el régimen ordinario o el régimen simple de tributación. Yo les decía al principio, para mucha gente este régimen trae muchos beneficios económicos en materia de impuestos, pero no para todo mundo. Yo no les puedo mentir diciéndoles que no, es que esto es lo máximo y todos van a salir favorecidos. No, sería deshonesto de mi parte hacerlo. Pero lo que le corresponde a cada empresario es hacer su proyección frente a los impuestos que posiblemente o presuntamente va a pagar a partir de su constitución, de acuerdo a los cálculos y a los presupuestos de ingreso que realice, y con base en eso determinar cuál de los dos regímenes le es más favorable. Para los que ya vienen de tiempo atrás, que obviamente ya han venido pagando impuestos en el régimen ordinario, pues les queda más fácil ya con cifras reales entrar a determinar cuánto hubiesen pagado si estuvieran en el régimen simple de tributación, y eso les facilita tomar la decisión. ¿Cuál es el calendario entonces que se maneja para la presentación de los anticipos y de las declaraciones? Entonces,
como les decía, los anticipos se presentan de manera bimestral. Entonces, para este año 2022, por ejemplo, el bimestre enero-febrero se presentó en mayo, ¿sí? Y el bimestre marzo-abril se presentó en junio y ya el otro se presentó en julio, para que se fuera pues como equilibrando el calendario. Entonces, esa es la forma que se ha ido trabajando. Y la declaración anual consolidada correspondiente al año 2021 fue presentada por los contribuyentes de este régimen durante el mes de abril. Esto sufrió una modificación muy importante. Hasta el año pasado esa declaración anual se presentaba en octubre. En este momento ya se presenta en abril. Y la declaración anual consolidada de IVA del 2021 fue presentada durante el mes de febrero. Entonces, con base en estas premisas es que los contribuyentes tienen que analizar la posibilidad de acogerse al régimen simple de tributación. Entonces, redondeemos aquí diciendo que aquellas empresas nuevas que apenas se van a formalizar, que se van a inscribir ante la Cámara de Comercio, debieran hacer el análisis previamente si les conviene o no el régimen simple de tributación para que lo manifiesten al momento de llenar los documentos en la Cámara de Comercio. Manifestar claramente si quiero pertenecer al régimen simple de tributación o no quiero hacerlo, para que la inscripción respete ese criterio y si se quieren acoger al régimen simple de tributación lo hagan de manera correcta. Si después de cerrar la inscripción ante la Cámara de Comercio, que de una vez les entrega el RUT, no se acogieron al régimen simple de tributación, a pesar de que lo querían hacer, pues ya no hay vuelta atrás. Hay que esperar hasta el mes de enero para poderlo hacer. Ese es como, digamos, lo más importante a tener en cuenta ahí. Okay. Entonces, vamos a tratar entonces de resolver algunas de las inquietudes que se han venido presentando y vamos a empezar entonces con el chat para que podamos resolver algunas. Bueno, entonces a ver aquí, miremos que nos encontramos. Aquí les están recordando que para el certificado del ciclo tributario deben asistir a las 3 charlas. Bueno. Sí, señor. En la otra semana le compartimos a los que, al correo electrónico que ingresaron al Zoom, esta grabación en la página de YouTube del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que es 6DTP. ¿Qué más hay preguntas por acá? Dice, para el certificado, lo mismo. ¿Cómo podemos inscribirnos para recibir la certificación? Los que están conectados de varias, en un solo computador de varias empresas, simplemente cada uno llena el formulario. Bueno, por aquí pues obviamente parece que el formulario se niega a aceptar el nombre mío, entonces bueno. Sí, no, es que como es del SENA, entonces son de los colaboradores y en esta charla nos está acompañando Juan Carlos Gruber, entonces sería él. Bueno, no he podido encontrar por aquí preguntas. No, Bueno, aquí hay la primera, dice, si ya me afilié en régimen común, ¿me puedo pasar al simple? Bueno, ahí hagamos claridad. Cuando hablamos de régimen común, eso era un término que utilizábamos anteriormente para el IVA exclusivamente. En este caso hablemos de régimen ordinario y de régimen simple. Si usted ya está inscrito y no se acogió al régimen simple de tributación, ya le toca esperar hasta el mes de enero para poder pasarse. Enero y febrero del año entrante podría pasarse. Pero entonces, mientras tanto, puede ir haciendo el comparativo de cuánto va a pagar de impuestos en el régimen ordinario y cuánto habría pagado si hubiese estado en el régimen simple de tributación. Dice, para la parte de servicios turísticos como una agencia de viajes quedaría en el grupo número 2. Ahí tenemos que, Ángela, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Acuérdense que les dije que aquellas empresas donde el 20% o más de sus ingresos provengan de rentas pasivas,
no se pueden acoger al régimen simple de tributación. Entonces aquí hay que tener en cuenta cómo funciona esa agencia de servicios turísticos. Si funciona de manera, digamos, tradicional, donde venden los paquetes turísticos, es decir, tienen los ingresos propios directamente, sí cabría en el grupo número 2, porque lo hacemos por descarte. En el grupo 1, tiendas y peluquerías, no cabe. En el grupo 3, servicios profesionales, tampoco cabe. En el grupo número 4, bares, restaurantes y transporte, tampoco. Entonces, necesariamente por descarte quedaría en el grupo número 2. Jessica nos dice, buenas tardes, al inscribirme como persona natural puedo realizar el cambio del grupo 2 al grupo número 1. A ver, aquí el tema de cambiarse del grupo no es porque sea persona natural o porque sea persona jurídica, sino por la actividad. Entonces, si Jessica tiene un almacén, o sea, es comerciante, pues no puede pertenecer al régimen, perdón, al grupo número 1. Ahora, si lo que tiene es un mini mercado, una tienda pequeña, pues necesariamente pertenece al grupo número 1 y por lo tanto no tiene que estar haciendo nada en el grupo número 2. Entonces, ahí lo que toca es diferenciar qué es eso, qué es una tienda, qué es un mini mercado para efectos de determinar que pertenece al grupo número 1. Si se dedica a otra actividad comercial, pues será el grupo número 2. Juan Carlos, ese formulario generó mucha discusión en el grupo. Diana Carolina dice, la otra semana voy a sacar la Cámara de Comercio para un emprendimiento de actividad comercial 1082. ¿Qué régimen me sirve? ¿Ordinario o simple? Diana Carolina, esa es la pregunta perfecta que yo invito a que se hagan todos los emprendedores que se van a formalizar. Entonces, usted me está hablando de una actividad comercial, la 1082, si mal no recuerdo, tiene que ver con producción de alimentos, entonces se va a ir a inscribir a la Cámara. ¿Qué es lo que deberías hacer? Y para lo cual, pues te invito y si gustas pasarte por la oficina, te podemos ayudar a hacer como las simulaciones. Determinar cuánto van a ser, primero que todo, si te vas a inscribir como persona natural o como persona jurídica. Y con base en eso, estimar cuánto es el presupuesto de ingresos que tiene para el año y hacer los cálculos. Yo les voy a ser franco. Cuando el emprendimiento pues inicia pequeño y es de una persona natural, muy seguramente el régimen simple de tributación no le vaya a ser favorable. ¿Por qué razón? Porque una persona natural en el régimen ordinario sí tiene que pagar impuesto de industria y comercio, ¿listo? O sea, los impuestos municipales. Pero desde el punto de vista de los impuestos nacionales, muy seguramente cumple los requisitos para ser no responsable de IVA, es decir, nada que ver con el IVA. Y en materia del impuesto sobre la renta, es posible que sí le toque presentar la declaración de renta, pero al hacer la depuración resulte que no le toca pagar nada de impuesto. En cambio, en el régimen simple, sí o sí le va a tocar pagar. Entonces, escúcheme por favor de manera atenta a lo que estoy diciendo. A las personas naturales que están empezando una actividad, que sus ingresos van a ser bajos en principio, muy probablemente el régimen simple no les sirve. Pero para poder tener una claridad si les es favorable o no, lo mejor es rayando en el papelito, hacer los cálculos correctos a partir del presupuesto de ventas que tengan establecido. Entonces, desde ya les invito, cuando ustedes quieran hacer ese tipo de revisiones, nuestra oficina está dispuesta a atenderlos, grupo de formalización tributaria en la DIAN, y entonces con mucho gusto les podemos ayudar a hacer el análisis respectivo a fin de que puedan tomar una buena decisión. Sergio Hernández pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las dos declaraciones, consolidada y consolidada IVA? Ya, bueno. Lo que pasa es que durante el año, en los anticipos bimestrales, hacemos el pago del anticipo del impuesto simple y además hacemos
el pago del IVA. El IVA es un impuesto que no sale del bolsillo del empresario. El empresario simplemente recauda el impuesto al momento de vender y descuenta el impuesto que pagó en las compras. Entonces, por eso es que en materia de IVA no nos llamamos contribuyentes, sino responsables, es decir, le respondemos al Estado por ese impuesto. Entonces, las dos declaraciones que se presentan es una que llamamos la declaración consolidada del impuesto simple, que esa es la que se va a pagar, si me lo permiten decir de esta manera, esa es la que se va a pagar del bolsillo del empresario. Y la del consolidada del IVA, lo único que hace es resumirnos todo lo correspondiente al IVA del año y como lo hemos venido pagando bimestralmente a manera de anticipo, muy probablemente es una declaración donde simplemente rendimos cuentas, pero ya no habrá que pagar muy seguramente nada, excepto que nos hayamos equivocado pues en los cálculos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en la una es la consolidada del impuesto simple y la otra un resumen anual del IVA. Listo, acá hay otra, Laura Larota. Una empresa que se dedica a fabricar y distribuir helados, ¿a qué grupo pertenece? ¿Listo? Entonces, volvemos. No importa que repitamos. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Miramos los 4 grupos. En el primer grupo son las tiendas, los minimercados y las peluquerías. No cabe ahí. Grupo número 3, servicios profesionales. Tampoco cabe ahí. Grupo número 4, restaurantes, bares y servicio de transporte. Entonces, ahí lo único que podría asimilarse es lo del restaurante, pero resulta que Lorena nos está diciendo claramente que fabrica y distribuye los helados, es decir, no está prestando servicio de restaurante. Entonces tampoco cabe en el grupo 4, necesariamente ¿dónde queda? En el grupo número 2. Muchas gracias. Gerardo Gambo pregunta, ¿a qué empresas no les conviene el régimen simple? ¿A qué empresas no les conviene? De manera muy general pudiéramos decir, a las empresas que sean de personas naturales y que tengan bajos ingresos. Esa sería una característica que muy seguramente no le es favorable. Otra característica, a las empresas que contraten muy poquitos empleados, ¿sí? Digamos que pueden tener muchas personas trabajando en la empresa, pero con contratos de prestación de servicio, es decir, no les pagan seguridad social, ¿sí? No tienen estos pagos, entonces esos pagos no les generan el beneficio de descontar el valor de la pensión, porque pues evidentemente la empresa no lo está pagando. Entonces, para ellos probablemente las que no sean, como decimos popularmente, intensivas en mano de obra, pues van a verse menos favorecidas. Pero definitivamente la única manera de poder determinar si a la empresa A, B, C, D, X, Y, Z le sirve o no le sirve el régimen simple de tributación, hay que hacer la simulación a partir de estas tarifas que tenemos. Listo. Diana Muñoz pregunta, una vez esté en este régimen, ¿se puede uno salir? Para la salida del régimen simple de tributación se puede hacer durante el mes de enero de cada año. Es decir, si en este momento está en el régimen simple de tributación y se quiere salir porque considera que no le es favorable o lo que sea, ya le toca terminar el año en ese régimen y en enero salirse. John Sebastián, si somos una empresa SAS constituida hace unos meses, ¿podemos cambiarnos a este régimen? Johan, desafortunadamente las empresas, si al momento de constituirse no lo manifestaron, ya te toca esperar hasta el mes de enero o febrero del año entrante para poderse pasar. Listo. En el momento de realizar una factura a un cliente, este no me debe realizar ningún tipo de retención por pertenecer al RST. Perfecta, esa es así tal cual está escrito, así es. Listo. Yo no tengo claro sobre cuándo se hacen las declaraciones bimestrales y desde cuándo se consideran extemporáneas.
Bueno, Ligia, ahí hay una cosa que es importante. En el régimen simple de tributación, lo bimestral no se llama declaración, se llama anticipo, es un recibo de anticipo, ¿sí? Se considera ahí sí, cualquier declaración o recibo se considera extemporáneo cuando yo lo presento después de la fecha límite que esté establecida. Normalmente todas las declaraciones se saca un calendario tributario y de acuerdo con el número del NIT se establece cuál es la fecha máxima en que debe presentarla. Si lo hace después de esa fecha, pues se considera extemporáneo. Ahora, ¿por qué se paga tanto sanción como intereses de mora? Bueno, en este caso tenemos que decir dos cosas. La sanción de extemporaneidad se paga cuando yo presento una declaración y el error o la infracción es haberla presentado por fuera del tiempo. Entonces ahí está la sanción de extemporaneidad. Y los intereses de mora lo que castiga es no haber pagado los impuestos que me correspondían oportunamente. Entonces son dos hechos sancionables diferentes. En el caso del RST, vuelvo, insisto, lo que se presenta bimestralmente es un recibo de anticipo. Si yo ese recibo lo presento después del plazo que tenía, ahí no se genera sanción, porque eso no es una declaración, es simplemente un recibo. Entonces, la única penalización que tengo ahí por hacerlo por fuera de tiempo es que me toca pagar los intereses de mora. Listo, Heidi. Jaimes dice, una empresa que es limitada se puede cambiar al régimen simple tributario. Si el tipo societario no tiene nada que ver para acogerse al régimen simple de tributación. Entonces, en el régimen simple de tributación son bienvenidas las sociedades limitadas, anónimas, las SAS, las colectivas, cualquier tipo de persona jurídica que sea obviamente con ánimo de lucro, porque pues las del régimen tributario especial no les beneficia para nada, o las personas naturales. Entonces, la respuesta es sí, se puede pasar, una limitada sí se puede pasar. Listo. Johan Figueroa, si ya conformé la empresa, ¿cómo sé si soy simple u ordinario? Para efectos de visualizar eso en el RUT, en la casilla 53, donde están las responsabilidades, si estoy en el régimen simple de tributación, voy a encontrar un código que es el código 47. Si por el contrario estoy en el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, voy a encontrar el código 5. Acá Doris Bravo comentaba que queda como no responsable de IVA, pero el IVA de compra se puede cruzar. A ver, cuando una persona es no responsable de IVA, pues como no está cobrando el IVA, no tiene contra qué descontar el IVA. Entonces ahí en ese caso no. Digamos en el caso, hablemos específicamente un supermercado. En el régimen ordinario, ese supermercado, cuando vende los productos, cobra un IVA. Cuando compra los productos que va a vender, paga un IVA. ¿Qué hace ese comerciante del supermercado? Cada 2 o cada 4 meses, según el caso, hace las cuentas. ¿Cuánto IVA recaudé y cuánto IVA pagué en las compras? Y la diferencia la consigna. ¿Sí? Si esa persona no es responsable de IVA, como en el caso de los que pertenecen al grupo número 1, sencillamente no cobra IVA al momento de vender y tampoco se preocupa por hacer cuentas, sino que simplemente las compras que realiza paga el IVA respectivo. Ahora, eso no significa que es que se está perdiendo el IVA, no, porque acuérdese que al estar en el régimen simple de tributación, el impuesto se calcula es sobre los ingresos brutos. Entonces no habría lugar pues a que se considere que se está perdiendo un IVA ahí. Listo, una empresa de creación de aplicaciones móviles, páginas web y diseño gráfico, ¿en qué grupo clasifica? Bueno, ahí estamos frente a la prestación de unos servicios que distan de los servicios profesionales, porque el ingeniero de sistemas
o la persona que está desarrollando las páginas web no me está prestando un servicio personal, como es el caso que me está prestando un abogado, un arquitecto, un ingeniero, el médico, el odontólogo. En este caso, esas empresas, la actividad que desarrollan se encaja también dentro del grupo número 2. ¿Cuándo se creó este nuevo sistema RST? El RST nace en el año 2019, pero digamos, ha sufrido unos retrasos en cuanto a la aplicación plena, porque ustedes recordarán la ley 1943 de 2018, que fue la que primero habló de este tema, fue declarada inexequible. Entonces ya luego en el año 2019 sacaron la ley 2010, donde retomaron el régimen simple de tributación, pero desde el año 2019 empezó a funcionar, solo que, digamos, se completó el tema de las tarifas que tenían que informar los municipios en el 2020. ¿Qué sectores específicos ha visto la DIAN se ha beneficiado con la reducción de impuestos? Bueno, quiero decirles que en este momento tenemos un número importante de personas o de empresas acogidas al régimen simple de tributación, y son de todos los sectores. Entonces, la respuesta realmente no la puedo sesgar hacia ningún sector, porque depende mucho de las características de cada quien. Eh, por ejemplo, un profesional independiente que es del grupo que en este momento tiene las tarifas más altas, que tenga unos ingresos brutos muy importantes, puede ver reducidas sus impuestos a pagar de una manera muy importante, muy representativa. Lo mismo los sectores del comercio. Pero vuelvo, insisto, aquí este es un análisis individual. Eh, Puede haber dos empresas dedicadas a la misma actividad con un nivel de ingresos similar, y para una puede ser benéfico el régimen simple de tributación y para la otra no. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las variables que ya les mencionaba, qué tan intensa es en el uso de la mano de obra la una o la otra. Eso genera unas diferencias importantes. Don Luis Hernando, son las 5:04 y hay 76 preguntas. ¿Cuántas más? Porque es que muchas preguntan como la clasificación, lo otro es la invitación a que se acerquen a la Diana. Allá la gente es muy amable y chévere pues que haya tanto interés como en este tema. Bueno, perdóname, Adriana. Pues si gustas, no hay problema. Podemos dar unos Sí. minuticos más, si te parece unos 15 minutos más. Pero yo quiero entonces aprovechar esta circunstancia para invitarlos a lo siguiente. Ustedes pueden entrar a la página de la DIAN y bueno, cuando ustedes entran al portal de la DIAN, www.dian.gov.co, les aparece en la parte izquierda donde dice transaccional. Déjenme, yo trato de mostrarles aquí cómo lo hacemos. Compartamos aquí pantalla y voy a mostrarles. Bueno, ahí estarán viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces nos metemos, vamos a meternos por aquí. Bueno, si este me dejara mirar aquí, no me estorbe la... Ya, aquí, listo. Entonces nos metemos a la página de la DIAN. Entonces, como les digo, dian.gov.co, ¿listo? Entramos y ahí nos encontramos el portal de la DIAN. Este es el portal. Aquí en la parte izquierda, en donde está lo verdecito, ustedes están viendo transaccional y debajito dice sitio web institucional. Metámonos al sitio web institucional. Una vez entramos a la página, allá al sitio web institucional, vamos a encontrar, no cargó completa, vamos a tratar de que nos cargue completa. Bueno, pero aquí donde dice DIAN, por aquí nos van a aparecer más opciones y hay una donde aparece impuestos. En esa pestaña de impuestos nos va a aparecer varias opciones y una de ellas es el régimen simple de tributación. Venga, hagámoslo con otro navegador a ver. Que no sé por qué el Google nos ha querido poner como pirinola últimamente para entrar ahí. Entonces entrémonos aquí con el Mozilla.
Bueno, aquí está, nos metemos a la página web. Y al entrar a la página web, observen aquí nos carga la serie de pestañas. Entonces, parándonos en impuestos, vamos a encontrar aquí en la parte de abajo, régimen simple de tributación, RST. Le damos clic ahí y ahí vamos a encontrar toda la literatura relativa al régimen simple de tributación. Entonces, los beneficios, las tarifas, quiénes pueden optar, o sea, todo esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Y está toda la normatividad también que nos permite establecer eso. Aquí hubo, lo que pasa es que lo retiraron para hacerle unos ajustes, hubo un simulador que le permite a uno hacer los cálculos de cuánto pagaría de impuesto, y también ese mismo simulador nos permitía determinar por tipo de actividad a qué grupo pertenece, o sea, utilizando la actividad económica. Entonces aquí vamos a decir un descarga, aquí se descarga aquí el simulador y analiza la posibilidad de optar por el RCT. Entonces le damos clic y pues ahí lo está descargando. Listo, para que ya lo descargó. Aquí está. Entremos al simulador del 2022. Vean, ahí está funcionando, o sea, ya lo volvieron a colgar. ¿Sí? Ese trabaja en Excel. ¿Sí se está viendo, por favor? Sí, señor, está Bueno, perfecto. listo, entonces miren aquí. Este pues obviamente tiene más colores que el 20 de julio. Bueno, entonces aquí vamos, aquí para seleccionar esta casilla el tipo de persona, pues obviamente no es lo mismo una persona natural que una persona jurídica. Entonces aquí seleccionamos y le vamos dando la información. Entonces, por ejemplo, aquí, código SIU, me hablaban de la 1082, ¿sí? Entonces, la 1082 no me coincidió con nada, entonces creo que lo escribí mal, ¿sí? Qué sé yo, pongamos otra actividad, digamos, a ver, busquémosla aquí por número, es que de pronto la escribí mal. 1082, ve, y si está. Ah, bueno, es que no admite que uno escriba. La 1082, por ejemplo, me dice que pertenece al grupo número 2. Y es que elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. Es una actividad industrial. Entonces aquí me va llevando, ¿sí? Entonces si le digo que es una persona natural que está en esta actividad y que los ingresos brutos, digamos, estimados para este resto de años son 100 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí voy llenando la información y él me va mostrando dónde realiza la actividad económica, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pedir toda esa información? Recordemos que el impuesto de industria y comercio, que es de corte municipal, cada municipio tiene la potestad de fijar las tarifas. Y esas tarifas para el RCT ya han sido fijadas en la mayoría de los municipios y se lo han informado a la DIAN. Todavía faltan de los 1.120 municipios que somos más o menos en Colombia, todavía faltan por ahí un 30% por informarle a la DIAN las tarifas. En Risaralda en particular, de los 14 municipios, solamente tenemos 2 que estaban un poquito atrasaditos, pero ya hicieron la tarea, solo que pues como se hizo apenas este año, aplicaría para el año entrante. Entonces, como pueden ustedes observar, aquí en el micrositio del RST, ustedes pueden encontrar toda la información que los oriente de manera correcta sobre el tema. Y vuelvo, insisto, nosotros estamos prestos a atenderles en nuestras oficinas para que las inquietudes que se puedan generar, de pronto no nos las sabemos todas, pero ayudamos a buscar, es lo más importante, que entre todos aprendamos. Okay. Bueno, acá hay otra pregunta. Luis Hernández, una nueva empresa que salga a levantar inversión, dicho capital quedaría clasificado como ingreso ocasional y tendría un impuesto adicional. Uy, a ver, repíteme porque no capté la pregunta. Dale. Una nueva empresa que salga a levantar inversión. Dicho capital quedaría clasificado como ingreso ocasional y tendría un impuesto adicional. Ah, bueno, ok. Ahí tenemos que analizar un poquito qué constituye ingreso para efectos tributarios. Constituye ingreso todo lo que yo perciba que sea susceptible de incrementar el patrimonio neto. El patrimonio neto es el resultado de restarle a todo lo que tengo, todo lo que debo.
O sea, en términos contables, al patrimonio bruto le resto los pasivos y lo que me queda es el patrimonio neto. Frente a la pregunta que están haciendo, si lo que yo estoy buscando son inversionistas, eso no es un ingreso. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto no se me modifica. Lo voy a poner en esta forma. Yo tengo una empresa y me consigo un inversionista y ese inversionista le va a aportar 100 millones de pesos. Esa plata yo la recibo y la meto al banco. Entonces, al meterla en el banco, mis activos aumentaron en 100 millones de pesos, pero también aumentaron mis pasivos. En este caso, el pasivo llamado patrimonio, que es el aporte de capital que están haciendo. Entonces, si le resto al activo, que son esos 100 millones de pesos, el patrimonio, que son los mismos 100 millones de pesos, mi patrimonio neto sigue siendo el mismo. O sea, no hubo incremento patrimonial. Por eso, esos aportes de capital no constituyen ingreso y por lo tanto per se no generan impuesto. Listo, acá Mónica Suárez dice que no le queda claro cuál es el análisis que se debe hacer para identificar si conviene o no inscribirse al régimen simple en el momento de inscribirse en Cámara de Comercio. Claro, Mónica. Cuando yo voy a montar una empresa, yo tengo que hacer una serie de análisis económicos y financieros proyectados. Entonces, listo. Yo voy a abrir, por ejemplo, la empresa de chocolates que nos mencionaban ahorita. Entonces, ese emprendedor llega y dice, bueno, de acuerdo con las proyecciones que yo tengo, yo voy a vender en este resto de año 50 millones de pesos en chocolates. ¿Listo? Bueno, ¿cuántos son los costos asociados a la producción necesaria para obtener esos 100 millones de pesos? Ah, bueno, es tanta plata. Por lo tanto, las utilidades que yo voy a tener son tanta plata. Entonces yo ya cojo ese primer análisis y lo someto a la carga tributaria. Digo, bueno, ¿cuánto tengo que pagar de industria y comercio en el régimen ordinario sobre esa plata? Ah, bueno, entonces tengo que decir, bueno, ¿dónde voy a vender eso? ¿Lo voy a vender solamente en Pereira o lo voy a vender en Pereira, en Dos Quebradas y en la Virginia? ¿O también lo voy a vender en el resto del departamento? ¿Por qué tengo que ser tan explícito? Pues bueno, no tanto para llevar tan al detalle el análisis, pero es importante, porque por decir algo, digamos que esa empresa en el municipio de Pereira, voy a hablar hipotéticamente, de impuesto de industria y comercio, tiene que pagar el 7 por mil. Y supongamos que en Dos Quebradas va a pagar el 6 por mil. Y supongamos que en la Virginia va a pagar el 3 por mil. Entonces yo ya tengo que determinar, ah, bueno, pues entonces en ese orden de ideas, pues en vez de montar la fábrica en Pereira, la monto en la Virginia, por decir cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, ok. Eso sería a nivel de impuestos municipales. Ahora, ¿cuánto pagaría de impuestos sobre la renta? Ah, que con esa proyección, los ingresos menos los costos me da una utilidad de tanto, entonces a eso le corresponde pagar tanto de impuesto de renta. Entonces, sumo los impuestos municipales y los impuestos nacionales y tengo una cifra. Ahora, cojo las mismas proyecciones y le aplico las reglas del RST. Cojo los ingresos brutos, voy y miro en qué grupo estoy, calculo el impuesto que me toca pagar y ese valor lo comparo con el que tenía del impuesto de renta más el impuesto de ICA. Y ahí es donde determino cuál de los dos regímenes es el que me favorece. Espero, Mónica, que haya sido un poco más claro. Para el 2023 también se debe pagar el ICA del 8%. El impuesto al consumo del 8%. El ICO, sí. Sí. A ver, ya yo no me puedo, digamos, como aventurar a decir si en el 2023 sí o no. Yo puedo decirles con base en lo que existe hoy, 25 de agosto. Con lo que tenemos hoy, 25 de agosto, esa exención del 8% del impuesto al consumo está establecida hasta el 31 de diciembre del 2022. O sea que la respuesta hoy, 25 de agosto, es que para el año 2023 sí tocará cobrarlo, ¿sí? Pero
fácilmente podrían incluir eso dentro de la reforma tributaria y extender la exención, ¿sí? Entonces, es una posibilidad que existe, pero basándonos en lo que hay hoy, es hasta el 31 de diciembre la exención. Bueno, aquí hay alguien que preguntó arriba y entonces ya le respondiste, pero salió otra pregunta, Jessica Alejandra. Mil gracias por su respuesta. Mi emprendimiento es un café coworking, entonces en ese caso debo elegir el grupo 1. De ser así, me inscribí mal porque escogí el grupo 2 por falta de conocimiento. ¿Este cambio se puede hacer de forma virtual? Bueno, entonces, coworking. Entonces, es un café coworking. Como primera medida, analicemos qué es lo que se hace ahí, ¿sí? Si estamos hablando de un café, ¿sí? En el café, lo que prima es un servicio de lo que comúnmente llamamos servicio de cafetería, ¿cierto? Porque hay unas mesas donde yo me siento a consumir los alimentos que me ofrecen ahí, que me los entregan preparados y listos para el consumo. Eso en términos tributarios lo llamamos restaurante. ¿Ok? Ahora, está la otra parte donde dentro del mismo establecimiento lo que yo estoy haciendo es alquilar una zona de trabajo, ¿sí? Que es básicamente lo que es el coworking, ¿no? Un sitio donde nos sentamos a trabajar. Entonces lo que me están alquilando es un espacio y eventualmente unos recursos, bien sea el solo internet o inclusive hasta computadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que toca entrar a determinar es qué es lo principal. Yo puedo montar un café donde tengo unas mesitas muy chéveres para que la gente, si quiere, trabaje y les ofrezco dentro de la tarifa el uso del internet, ¿sí? Entonces ahí en ese caso lo principal es la actividad del restaurante. Pero también puede ser que el coworking sea lo principal y la cafetería sea como un accesorio para darle como un servicio, un plus a ese trabajo, a ese área de trabajo donde le vamos a permitir que la persona se relaje tomando su cafecito y comiendo su pan de bono. Entonces, eso hace la diferencia. Entonces, para contestar la pregunta, si al momento de inscribirse en el RST escogió como grupo el grupo número 1, pues digamos que en principio yo diría que sí está mal clasificada, porque recordemos que en el grupo número 1 solamente están las peluquerías, las tiendas pequeñas y los mini mercados. O sea, por ningún lado cabe el coworking ni la cafetería, ¿sí? La cafetería, siendo la actividad principal, sería del grupo número 4. ¿Puede modificar eso en el RUT? Sí, claro, lo puede modificar, no hay ningún problema y eso no le va a generar ningún tipo de sanción. Al momento de presentar los anticipos, sí hay que tener claridad a qué grupo pertenecen los ingresos, porque dependiendo del grupo, las tarifas pueden variar. Aquí Bio Healthy Food dice, me gustaría saber si para las cocinas ocultas se tomaría también como servicio de restaurante o entra el grupo 5. Para las cocinas ocultas. Sí. Bueno, no conozco el concepto de cocinas ocultas, pero debe ser bastante interesante. Pues yo la veo ahí. ¿Será que si quieres puedes activar tu micrófono y nos explicas un poco? Sí. Ahí está como Bio Healthy Food. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Mucho gusto, mi nombre es Esteban de la Pava. ¿Cómo están? Muy bien, Esteban, bien, Esteban. cuéntanos, ¿qué es eso de cocina oculta? Bueno, mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama BioHealthy Food. Nuestra empresa realmente se llama Alimentar. Nosotros estamos también con RST. Mi Ajá, pregunta es porque como nosotros no brindamos servicio de mesa, nosotros tenemos unos planes de alimentación que son de 7, 14 y 21 días y sí, los brindamos todos a domicilio. ajá, Y también tenemos un servicio de menú en línea, que ajá, tenemos pues como una plataforma para poder trabajar así, de ventas
que por ahí mismo pueden hacer su pedido, pero nosotros no tenemos servicio de restaurante, de servicio en mesa, entonces no sé cómo sería la clasificación. Bueno, Esteban, permíteme, te hago una claridad. Eh, la norma tributaria, al momento de definir qué se entiende por restaurante, dice que es la preparación de alimentos fríos o calientes para ser consumidos en el sitio o incluso entregados a domicilio. Entonces, de acuerdo con lo que tú me estás relatando y lo que yo estoy entendiendo, sí tienes un restaurante. Lo que pasa es que no tienes un establecimiento abierto al público, ¿sí? Porque si entendí bien, tú me envías un menú, yo miro, escojo el plato, ustedes lo preparan y me lo envían. ¿Es correcto? Esa es una de las formas. La otra es Sí, que puedes comprar un paquete de alimentación de 21 días. correcto. Es Y de pero desintoxicación. eso, pero entonces ustedes elaboran todos los días los platos y me mandan el almuerzo. Sí, señor, eso es Ah, bueno, sí. correcto. Eso es un servicio de restaurante. No Ah, vale, tienen, entiendo. sí, no tienen establecimiento abierto al público, pero sí me están brindando el servicio de alimentación preparada por ustedes mismos. Vale, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Claro. Bueno, Luis Hernando y a todos, hay 100 nuevas preguntas en el chat y pues necesitamos la plataforma porque justo a las 5:30 hay otra capacitación. Agradecerle infinitamente a Luis Hernando que ha sido muy generoso con su conocimiento, la explicación ha sido muy didáctica, muchísimas gracias. Y a invitarlos a todos para el próximo jueves, que vamos a tener la misma dinámica. Esperamos se acerquen a la DIAN o cómo pueden hacer, porque es que la mayoría de preguntas es como para saber en qué grupo pertenecen. ¿No, Claro. Luis? Bueno, entonces, primero pues recordarles que ahí en la página encuentran el simulador, que como pueden ver, entre otras cosas, les permite determinar exactamente eh, la, la actividad económica a qué grupo pertenece, hacer las simulaciones ya económicas. De todas maneras, yo sé que hay temas que cada cual como con lo suyo, hay personas que para este tema de impuestos pues no han tenido mucha, digamos, conocimiento o ayuda, entonces con mucho gusto van a la DIAN, preguntan por el grupo de formalización tributaria, estaremos dispuestos a atenderlos. A mí me gustaría eventualmente plantear la posibilidad de que hiciéramos inclusive hasta una charla presencial, no importa que fuera de unas 4 o 6 horas, para que pudiéramos atender mucha gente y pues para que no haya el malestar de por ahí de una persona que me está dando las gracias por no haberle respondido las preguntas, pero pues como puede ver, son demasiadas las preguntas y no alcanzamos con todas. Con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderles y no, hasta una próxima oportunidad y mil gracias por la atención. Muchísimas gracias. Esto la otra semana ya la vamos a montar en YouTube. A los que se inscribieron pues por Zoom, se les envía el correo pues que arroja la aplicación. Y muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias, por supuesto, a Luis Fernando. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao para todos. Mil gracias. Juan, hasta luego. Gracias, Adriano, mi querido. Bye.